Este es el video número 5 de la parte 4, que se llama Generalizando la interpretación y los electos. Y hemos estado hablando acerca de la semejanza del Hijo o ser como Jesús, como decimos comúnmente. Y hemos estado viendo de que hay diferentes niveles en el cuerpo del Señor, en el cuerpo de Yeshua, y que vamos a ser resucitados, como vimos en el video pasado, con diferentes niveles de gloria, lo que hace de que la puerta de oportunidad se abra en diferentes niveles para que nosotros perseveremos y nos animemos a hacer las correcciones que haya que hacer en nuestra vida, a tener un nuevo enfoque hacia dónde nos dirigimos, buscando todos el ser como Jesús, y llegaremos a ser como Él en diferentes niveles y disfrutaremos las recompensas y los premios que están involucrados en todo ese paradigma. Ahora, hasta este momento ha venido siendo establecido por medio de las Escrituras el entendimiento de que no todos somos iguales, que no todos tenemos la misma posición espiritual. Y a medida nos adentramos en estos estudios, más adelantito, ahorita estoy ya llegando a partes que tienen trascendencia para que logremos comprender la profundidad realmente que el poder de la sangre de Jesús, el poder de la sangre de Yeshua, es mucho más alto, sublime, profundo, incomprendible, inescrutable de lo que muchos se puedan imaginar. La doctrina de la justificación en Cristo, la justicia imputada a nosotros, una justicia que no es nuestra, una justicia que nos regaló, nos intercambió, por así decirlo, el Señor, cuando dice de que Él que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos, escuche bien, justicia. Otra vez, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, en Yeshua, y a cambio de Él darnos su justicia, Él tomó nuestros pecados en sí mismo, clavándolos en la cruz. Ese sacrificio es mucho más profundo de lo que usted se puede imaginar. Y yo sé de que a medida voy entrando va a ser un poco más difícil, porque la fe de muchos está basada en ideas católicas. Los hermanos amados de iglesias pentecostales, los hermanos amados de iglesias carismáticas, los hermanos amados de diferentes congregaciones donde hay manifestación o que están más abiertos, por así decirlo, a las manifestaciones del Espíritu, tienen una tendencia general que yo he visto a través de los años. Yo nací en 1960, así que yo sé lo que le estoy diciendo. He venido a través de los años relacionándome con diferentes denominaciones, con diferentes congregaciones, con diferentes tendencias doctrinales, por el Señor así lo ha querido. Pero eso me ayuda a mí a tener un panorama amplio. Pero cuando yo vengo a las Escrituras y estudio más profundamente, me encuentro de que los hermanos tienen demasiadas dudas acerca de su salvación, y ellos piensan que con cualquier pecadito ya la gente pierde la salvación. Yo sé que alguno dirá, el hermano no debería decir eso porque los hermanos se van a ir a pecar. Quiero decirle, déjenlos, escrito está,
el que es impío sea más impío y el que es santo santifíquese más. Estos son tiempos no para andar tratando de convencer con humanidad a la gente para que se quede. Si se quieren ir, déjenlos que se vayan, hermano. Para aquellos que queden, más adelante yo voy a mostrar, todavía no hemos llegado a esos estudios en la parte 5. Yo voy a compartir aquí cómo uno puede empezar un proceso para dejar de pecar. Así que no es que estoy asolapando o no es que estoy minimizando la santidad de ninguna manera, pero debemos tener una clara comprensión de la enseñanza bíblica de la justificación. Lo voy a explicar más adelante. Ahorita solo voy a comenzar diciendo, y yo le pido, por favor, no salte a conclusiones, escuche todo lo que tengo que decir, escuche todo el argumento bíblico que le estoy presentando antes de saltar a conclusiones. Pero voy a decir una frase que ilustra hacia dónde nos estamos dirigiendo con todas estas enseñanzas que hemos venido viendo en los últimos 3 videos, en relación a que no podemos generalizar la interpretación a todos a lo loco o indiscriminadamente o aplicar todos los versículos a todos los hermanos por igual. Y lo que quiero decir con respecto a la salvación es esto. Por años yo creí profundamente, porque mi origen es, por así decirlo, en congregaciones donde se me enseñó que es salvo y para siempre salvo. Pero después de yo recibir una visitación del Señor, porque han sido 2 en mi vida, 2 visitaciones por su espíritu, al mismo estilo de el libro de los Hechos capítulo 2, con un viento recio y manifestación muy visual, muy obvia de su presencia, de su espíritu sobre mí. Y en esas 2 ocasiones, en la primera quedó en mí un entendimiento más profundo acerca de las Escrituras, y en la segunda quedó en mí un temor más profundo por la santidad, por Jehová, por Yahweh, por el anhelo de santificarme. Y esas son 2 cosas que yo no tenía antes. Yo no tenía el entendimiento, ni tenía en mí ese anhelo profundo por la santificación, y eso me fue impuesto, eso me fue dado de arriba. Ahora, con respecto a la salvación y a la falta de fe, realmente existe mucha falta de fe en los hermanos que creen que con cualquier cosa ya se perdió la salvación. Hermano, yo quiero decirle esto. La conclusión a la que he llegado en mis estudios, y por favor le pido que después que yo diga esto, siga oyendo para que oiga toda la presentación, es que la salvación sí se puede perder. Pero la otra cara de la misma moneda es que es bien difícil que se pierda. Es, por así decirlo, según mi entendimiento de las Escrituras, casi imposible de que se pierda. Por el otro lado, la Biblia dice de que el que no persevera en la doctrina de Cristo no es de él. Esto para decir que a veces hay unos que se van porque nunca fueron, hermano, nunca fueron salvos. Son aparentemente salvos y se van, pero nunca lo han sido. Así como hay gente adentro de las congregaciones que, según la misma escritura, Mateo 13, Jesús mismo dijo que el enemigo plantó semillas, y eso hay en todas las congregaciones, hermano. Semillas de cizaña. Hay gente
que son cizaña de nacimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que no fueron, como dijo Jesús en Mateo 15:13, toda planta que no plantó mi Padre será desarraigada. ¿Por qué? Porque no fue plantada por el Padre. Todo nacido de nuevo verdadero es plantado por el Padre, y toda cizaña es plantado por Satanás. La cizaña nunca se va a convertir, porque su origen es satánico, su origen es el adversario. Nunca se van a convertir. Van a estar oyendo y participando y tienen Biblia y están ahí entre nosotros y cantan en el coro o cantan en el grupo musical de adoración de la iglesia y activan o son diáconos, hasta pastores que no son verdaderos, que son cizaña, no fueron plantados por el Señor, que son de continuo tropiezo a los demás. Nacieron cizaña y morirán cizaña. Ahora, yo no recomiendo de que uno ande viendo quién es y quién no es. Eso dejémoselo al Señor, hermano. Y como dije la vez pasada, a veces hay personas difíciles en las congregaciones. Perdónalo y ámelo de lejitos, hermano. Pero lo que estoy tratando de decir es que hay unos que se van a ir y ellos nunca fueron. Esos no pierden la salvación porque nunca la han tenido. Y eso también debe ser tomado en cuenta. Ahora, yo le voy a dar un ejemplo de la Biblia en esto, ya que estamos conversando acerca de este punto. Si yo le dijera a usted, según el entendimiento que usted tiene hasta este momento, que Dios manda juicio a unos hermanos en la iglesia porque están en el riesgo o están caminando hacia un sendero que los está apartando de Dios, y que Dios los enjuicia por su carnalidad, y que mueren bajo el juicio de Dios por su carnalidad. Yo estoy seguro que la gran mayoría que me está escuchando piensan que esos hermanos que murieron bajo el juicio de Dios por su carnalidad se perdieron su salvación. Pero quiero que ahorita, hermano, revise conmigo un pasaje. Hay otros más que vamos a ir viendo a lo largo, vamos avanzando. Pero quiero que revise conmigo un pasaje que se encuentra en Primera Corintios, el capítulo 11, donde Pablo está escribiendo a los hermanos en la iglesia de Corinto, que la iglesia de Corinto se caracterizaba, y es donde encontramos muchas expresiones del apóstol Pablo. Aquí había hermanos carnales y espirituales, haciendo la división que hemos venido viendo en los últimos 3 videos, de que hay básicamente, por así decirlo, dentro de un punto de vista de una posición espiritual delante de Dios, hay hermanos que viven carnalmente, pero ellos creen en Yeshua, creen en Jesús, pero no son guiados por el Espíritu. Ellos tienen muchas carnalidades, toman sus propias decisiones y no toman en cuenta al Señor. Pero hay otros que viven en el Espíritu. Ya explicamos que vivir en el Espíritu son aquellos que oyen la voz del Padre y del Hijo en sus corazones, y ahí, como dicen en México, ahí la llevan. Ahí van los hermanos aprendiendo la obediencia a la voz del Padre. Pero vamos a Primera Corintios, el capítulo 11. Vamos a leer desde el versículo 28 y vamos a leer hasta el versículo 32. Primera de Corintios 11, versículo 28 y 32. Ahora, usted lo puede revisar después, pero este contexto es acerca de la cena del Señor, o el partimiento del pan, o como usted lo quiera llamar, o la comunión, el compartir el pan y el vino, o como usted guste.
Pero está diciendo Pablo en el verso 28, por este motivo, examínese cada uno a sí mismo. Mejor leamos desde el verso anterior para entender cuando él dice por este motivo. Dije, estoy leyendo en la versión de la Biblia Pechita, que es una traducción de los antiguos manuscritos arameos. 1 Corintios 11:27. De modo que el que come del pan del Señor y bebe de su copa, no siendo digno, será culpable por la sangre y por el cuerpo del Señor. Por este motivo, ¿qué motivo? Por el motivo de comer del pan y tomar de la copa sin discernir el cuerpo del Señor. Dice entonces, por este motivo examínese cada uno a sí mismo y entonces coma de este pan y beba de esta copa. Ahora, hay mucho más con respecto a esto de la Santa Cena o de la comunión o del partimiento del pan y el vino, en lo cual no voy a entrar, porque mi énfasis y lo que estamos buscando nosotros aquí es relacionado con que si la salvación se pierde o no se pierde. Y antes de leer este pasaje yo dije, ¿qué tal si yo le digo que hay unos hermanos que mueren bajo el juicio de Dios? Mueren en pecado, bajo el juicio de Dios. Les cayó juicio por pecado. ¿Se salvan o no se salvan? Pues veamos qué dice la Biblia en este caso, hermano. Sigamos leyendo. Ahora dice, verso 28, por este motivo examínese cada uno a sí mismo y entonces coma de este pan y beba de esta copa. Porque el que come y bebe de él, no siendo digno, come y bebe condenación para sí mismo por no discernir el cuerpo del Señor. 1 Corintios 11:30. Y por esta causa hay muchos enfermos. Mire, no hay poquitos. Preste atención, está escrito. No dice que hay enfermos entre vosotros, no dice eso. Dice, hay muchos enfermos entre los hermanos. Por esa causa. Hay muchos enfermos por no discernir el cuerpo del Señor, por maltratar a otros, por no dar fruto en relaciones humanas, relaciones con las personas. Por esa causa hay muchos enfermos y debilitados. Y esta versión dice, y muchos han muerto. La versión de Valera dice, y muchos duermen. Oiga bien, hermano. Muchos enfermos, muchos débiles y algunos ya se murieron. Con razón. Estamos ore y ungimos con aceite y vienen los ancianos y se hace ayuno por algunas hermanas y algunos hermanos y en vez de mejorarse se ponen peor. Y como dice aquí, algunos hasta se mueren. Ahora, el verso 31. No obstante, si nos juzgáramos a nosotros mismos, si tuviéramos nosotros el cuidado de revisarnos por adentro, a ver cómo andamos cada quien, no andar revisando a los otros, qué mala costumbre tenemos nosotros, esa tendencia humana. No hay que andar en el sentido de andar entremetido en lo ajeno, sino que dice aquí que si nos juzgáramos a nosotros mismos, olvídese el hermano y aplíquese en usted mismo. ¿Cómo anda usted? ¿Cómo ando yo? Nos juzgamos a nosotros mismos. ¿Cómo ando en eso yo? Dice al final del verso 31, si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Entonces, el verso 30, muchos enfermos, muchos debilitados y muchos que ya se murieron. ¿Murieron por qué? Verso 31 dice ahí, no seríamos juzgados por juicio. Les cayó el juicio de Dios, hermano. Y por eso hay gente enferma en las iglesias.
Por eso hay gente debilitada, débiles, que nunca se pueden parar, siempre andan, que si no pueden, ahorita han sufrido muchos cuando se han cerrado las iglesias porque eso era su vida. Quiere decir que su relación personal no estaba bien, porque el que tiene relación personal, aunque no haya congregación, va a seguir adelante, va a perseverar, va a invocar el nombre del Señor, hasta se va a mejorar su relación con el Señor. Ahora, dice, no obstante, si nos juzgáramos nosotros mismos, no seríamos juzgados. Les cayó el juicio, hermano. Pero mire lo que dice el 32. Pero al ser juzgados, ¿por quién? No, es que hay que reprender al diablo. Suéltalo, Satanás, al que esté enfermo. Suelta al que esté el débil. Suelta al que se va. No, hermano. Ay, Dios mío, estamos mal. Conozcamos las escrituras para que no caigamos en esos desvaríos y esas tonterías que se salen. Y hablamos cosas y confesamos cosas y reprendemos cosas que no sabemos. Aquí dice claramente, verso 32, pero al ser juzgados por nuestro Señor, dice esta versión pechita. Al ser juzgados por el Señor, fue un juicio de Dios a los hermanos en la iglesia de Corinto. ¿Y cuál juicio fue? Unos se enfermaron, otros se debilitaron y otros ya se murieron. Pero, sigamos leyendo, hermano. Pero al ser juzgados por nuestro Señor, ciertamente somos disciplinados. Es un castigo. Fíjese, hermano, es el castigo de Dios. Y algunos creen, y hay mucha gente que ha sido influenciado por la mentalidad positivista de la nueva era y del mundo y del hinduismo, de que Dios no castiga. Cuando yo oigo a una persona decir eso, ya sé de volada que no ha leído la Biblia, que no ha leído el Antiguo Testamento, que no ha escudriñado, sino que está repitiendo lo que otros dicen. Voy a volver a leer el verso 32, pero al ser juzgados por nuestro Señor, es un juicio de Dios a los hermanos, ciertamente somos disciplinados o castigados. Oiga, hermano, lo que sigue, para que no seamos condenados con el mundo. Otra vez, Dios mandó su juicio a estos hermanos que no supieron discernir el cuerpo del Señor. Eso estuvo mal y el Señor les mandó juicio. Unos se enfermaron, otros se debilitaron y otros ya se murieron. Pero ¿por qué envió el Señor ese juicio? Mire, hermano, para que no seamos condenados con el mundo. No se condenaron, hermano. No perdieron su salvación. Dice ahí que esos que murieron no van a ser condenados con el mundo. Precisamente el Señor les quitó la vida para no condenarlos. En otras palabras, como no, esta hermana, dijo el Señor, ¿verdad? Me imagino al Señor. Ay, no. Esta hermana no va a entender, esta hija mía no va a agarrar la onda. No va a entender. Véngase para acá, hermana. Mejor me la traigo porque el camino que lleva la va a llevar a que yo la condene con el mundo. Y yo no quiero hacer eso. Yo envié a mi hijo para que muriera por ella. Pero como no va a entender, mejor la mato y me la traigo conmigo para no condenarla con el mundo. Hice una pequeña pausa para que usted lo piense y lo digiera, hermano. Porque esto es muy contrario a lo que oímos todos los días. Para no ser condenados con el mundo, Dios los mató, enfermó y debilitó en juicio para que aprendan, pero el que no aprende, el Señor dice, no, mejor me lo llevo. Murió bajo juicio, hermano. Pero es salvo porque dice aquí que no será condenado con el mundo. El Señor, escuche esto, hermano,
Fue un acto de misericordia de Dios el matarlo y llevárselo antes de tiempo para no tener que condenarlo con el mundo. Ahora le voy a volver a hacer la misma pregunta que le hice antes de empezar toda esta lectura. Hermano, si un hermano en la fe muere bajo el juicio de Dios por su pecado, ¿se va a perder? Yo oro, hermano, de veras, con todo mi corazón, de que usted pueda ver conmigo. Padre, abre los ojos de aquellos que me escuchan, abre sus oídos espirituales y abre sus ojos para que vean la profundidad de tu amor, la profundidad de tu misericordia, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que no se pierdan, sino que tengan vida eterna, aunque eso signifique que el Señor tenga que matarlos antes de tiempo para llevárselos y que no se pierdan. Por amor, es un acto de misericordia de Dios para asegurar que se salven y que no se pierdan, para que no sean condenados con el mundo, hermano. Ese pasaje para mí está increíblemente claro, pero yo no puedo cambiar la manera de pensar. Es más difícil cambiar una manera de pensar cuando ya usted está adoctrinado de cierta otra manera, hermano, a lo que dice la Biblia, porque aquí yo no le estoy poniendo nada más que lo que dice la Biblia. Amados, el poder de la sangre de Jesús, el poder de la sangre de Yeshua para el perdón de pecados es más grande, más profundo, más amplio, más inescrutable de lo que usted y yo nos podamos imaginar. Bendito sea el nombre de Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, quien es Rey y Señor y quien murió por nosotros. A Él sea la gloria, la honra, el imperio, el señorío por los siglos de los siglos. Amén. Así que vemos que estos hermanos eran hermanos de la iglesia de Corintios. Murieron en el Señor, siendo inmaduros, siendo carnales. No pierden su salvación. Ahí dice, hermano, verso 32, que Dios lo hizo para no condenarlos con el mundo. Su fe, al igual que Abraham, les fue contada por justicia. En otras palabras, las obras justas que hicieron van a contar, por supuesto, pero por así decirlo, lo que no terminaron de ajustar con su justicia, se los va a ajustar Jesús por la fe en Él para alcanzar la totalidad de la satisfacción de la justicia del Todopoderoso en el día del juicio. Igual que Abraham, la gracia es manifestada sin tener necesidad de tomar en cuenta sus obras. Uno no se salva por lo que uno hace, hermano. Uno se salva por creer en el Señor, creer que Él vino de parte de Dios a morir para pagar por nuestros pecados y nosotros aceptamos eso en nuestros corazones, creemos eso de todo corazón. Eso es, hermano. No son salvos por lo que hacen, sino por lo que creen. Porque por gracia son salvos por medio de la fe. Ahorita lo leeremos. No por obras para que nadie se gloríe, dice Efesios 2. Otra vez, Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia es un regalo. Y ahí mismo lo dice después. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Por medio
de la fe. No es algo que usted haga, hermano. Estos hermanos de la iglesia de Corintios hicieron lo malo y fueron juzgados severamente. Se enfermaron, se debilitaron, se murieron. Pero su fe les fue contada por justicia. Son salvos. El Señor dice ahí, Primera de Corintios 11:32, lo hizo para no condenarlos con el mundo. Aún con sus defectos, aún con su humanidad caída, pusieron su fe en Jesús para el perdón de pecados, que es el requisito bíblico para ser sellados con el Espíritu en sus corazones. Y en ese momento en que son sellados por el Espíritu en sus corazones, sus nombres son inscritos en el libro de la vida, hermano. Para que una persona, escúcheme bien lo que le voy a decir según mis estudios, y yo he estudiado esto profundamente, hermano, a través de los años, y el Señor me ha dado entendimiento. Para que una persona pierda su salvación, es bastante difícil, hermano, porque mire lo que dice este verso en Efesios capítulo 1 y verso 13. En él también vosotros, hablando de los creyentes de la iglesia de Éfeso, Pablo les dice, en él también vosotros, escuche con cuidado, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Ahí está un requisito. ¿Cuál es el requisito para alcanzar salvación? Un requisito habiendo oído el evangelio, habiendo oído la palabra de verdad. Pero sigue diciendo el versículo de Efesios 1:13. Dice, y habiendo creído en él, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación, ese es uno. Dos, y habiendo creído en él, en Jesús, en ese evangelio que nos fue predicado. Cuando usted hace esas dos cosas, conforme a este verso, dice, oyeron la palabra, dos, creyeron la palabra que sigue en el verso, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fuiste sellados, recibió un sello, hermano. Cuando alguien cree, recibe un sello de la promesa. Esto es una lección de escuela cristiana de salvación 101, como le dice en inglés, 101. O sea, es una lección muy básica que ya deberíamos saber. Ahora, con respecto a esto del sello que recibimos por haber oído la palabra y haber creído la palabra, hasta ahora le he estado poniendo fotitos muy bonitas de ovejas, porque la Biblia nos llama ovejas. Pero me va a disculpar, pero voy a hacer un ejemplo con otro animal para ilustrar acerca del sello que nosotros recibimos. Y voy a comparar los hermanos con ganado. Cuando un ganadero quiere asegurar la propiedad de su ganado, les ponen un sello imborrable, en donde quiera que se meta esa vaca, se sabe quién es el dueño por el sello que trae. De la misma manera, hay un sello imborrable en el corazón del creyente. Es, como dijimos, casi imposible de borrar, y lo vimos en el hecho de que el Señor está dispuesto a que antes de que una persona sea o llegue tan bajo al nivel, antes que un creyente que va caminando por senda equivocada, senda de injusticia o de impiedad,
antes de que esa persona llegue a la condición profunda de ser condenado con el mundo, ya vimos un ejemplo bíblico que el Señor prefiere matarlo para que no pierda su salvación. Así que Dios está muy interesado en que eso suceda. Y Él pone un sello cuando uno oye el Evangelio y uno cree el Evangelio, según el verso que estamos viendo en Efesios 1:13. Recibimos un sello eterno, un sello maravilloso que nos hace propiedad del Señor. Entonces, ese sello, hermano, que es puesto en su espíritu, como dice en Romanos 8:16, usted lo puede buscar después, Romanos 8:16, el espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos tecnones, dice el griego, que somos hijos de Dios, que somos niñitos de Dios. Somos hijos pero inmaduros, somos niñitos. ¿Cuántos espíritus hay en ese verso, hermano? El espíritu da testimonio a nuestro espíritu. O sea, en cierto sentido, usted tiene dos espíritus, hermano. El suyo y el que vino, el espíritu de Jesús, que vino cuando usted creyó en él. En esto se cometen a veces algunas cosas por tradición evangélica. Por ejemplo, se cree de que hasta que una persona hace una oración en una iglesia, es que recibe el sello del Espíritu Santo. No, Señor. Vamos a suponer que había una persona que siempre ha sido renuente al Evangelio, pero que en determinado momento él quiso en su corazón ir a la iglesia. Desde antes que llegara, hermano, ya había sido sellado. ¿Por qué? Porque desde antes él creyó y esa fe es la que lo sella. Recibió el sello. Ya cuando llegó a la iglesia y lo hicieron quizá, que haga la oración, ya él era salvo, hermano, desde antes. Así que otra cosa que quiero decir con respecto a estos hermanos de la iglesia de Corintios, hermano. El hecho de que ellos hayan muerto bajo el juicio de Dios y que no perdieron su salvación, como vimos. No perdieron su salvación. Pero hay un gran pero, hermano. Y esto lo voy a explicar en los próximos videos, especialmente cuando entremos en la parte 5 y estudiemos acerca de la diferencia entre la primera resurrección y la segunda resurrección. Los hermanos estos que murieron de esa manera, aunque son salvos, ellos no van a resucitar en la primera resurrección, y eso lo voy a probar sin lugar a dudas después. Pero el no participar en la primera resurrección, y también lo voy a probar después, disculpe, pero es que son amplios, estos temas son amplios. El hecho de que hayan muerto bajo juicio, murieron en pecado, hermano, no van a ser como Jesús. Se van a perder muchas recompensas. Si son salvos, tiene muchos beneficios, porque la sangre de Cristo los hace salvos. El perdón de Jesucristo. Tienen su nombre inscrito en el libro de la vida. También tienen una promesa de Jesús de resucitarlos. Pero si son resucitados, ya no están muertos, necesitan un lugar físico. El Señor los va a poner en una tierra nueva. El Señor va a preparar una tierra nueva para ponerlos allí a ellos. Así que tienen muchos beneficios, aun cuando no es lo máximo que el Señor quería para ellos. Esas son cosas grandes, esos son milagros portentosos, extraordinarios, pero se van a perder muchas recompensas, y entre las recompensas está en que ellos no serán como Jesús. No van a alcanzar. ¿Se acuerda que le dije que hay diferentes niveles de gloria?
no van a alcanzar ni una gloria. Lo siento, hermano, pero eso es lo que encontré en mis estudios. No van a alcanzar ni una gloria. Van a ser resucitados en la segunda resurrección. Van a ser puestos en la tierra nueva y en el cielo nuevo, pero no entrarán en la nueva Jerusalén. Murieron bajo juicio en pecado, pero sí son perdonados. Y van a ser ellos la parte de lo que dice Apocalipsis 21-24. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de la nueva Jerusalén. O sea, esos hermanos que murieron bajo juicio van a ser resucitados en la segunda resurrección, porque Jesús prometió, y vamos a estudiar eso también en la parte 5. 4 veces solamente en Juan capítulo 6 prometió 4 veces: todo aquel que mira al Hijo, yo le resucitaré. 4 veces él prometió ahí vehementemente que todo aquel que ve a Jesús para ser salvo, todo aquel que pone su fe en él, todo aquel que cree en él, dice Jesús, pero afirma, hermano, y esto tenemos que sellarlo en nuestra mente, en nuestro corazón. Él prometió, hermano, solemnemente, que él mismo se va a encargar de resucitarlo cuando el momento llegue. Así que, aunque una persona murió bajo juicio, en inmadurez y en pecado, pero la promesa que Jesús le hizo de que lo va a resucitar y que su sangre poderosísima, hermano, más de lo que usted cree, lo va a preservar y lo va a resucitar para ponerlo en la tierra nueva, en las naciones que hubieran sido salvas, no fallará. Y eso debe estar arraigado en nuestros corazones. Ahora, para que una persona pierda su salvación, se necesita que esa persona, ese hermano, vaya, vamos a decir que alguien que estaba en los caminos del Señor, pero de pronto ya deja de estar en los caminos. En mi entendimiento, esa persona va a pasar un buen periodo de tiempo en el que él no ha perdido su salvación. Él la va a perder si él persiste en ese camino y empieza a decaerse. No sé si usted ha conocido, pero yo he conocido personas en fábricas donde he trabajado que aunque ellos no son creyentes o no se congregan y no están unidos a ninguna comunidad cristiana, pero que cuando una persona habla mal de Dios o habla mal de Jesús, se ponen a defender a Dios sin saber nada los hermanos. Ellos tienen un sello en su corazón, lo crea o no lo crea, hermano. Esas personas defienden, según ellos, ¿verdad? Defendiendo a Dios y que Dios sí existe y que Jesús sí es real, pero ellos no se congregan, ellos no están siguiendo nada. O sea que hay personas que andan allá afuera que tienen el sello en sus corazones. Por eso nosotros no debemos juzgar así a la carrera, hermano. No seamos jueces. Dejemos que Dios sea el que se encargue de eso. Entonces, lo que estoy tratando de decir en este punto es que se necesita que esa persona, para que pierda la salvación, se necesita un proceso largo en el cual esa persona va decayendo y decayendo. Se junta con personas que lo inducen más para abajo y más para abajo, y gente atea y gente que rechaza a Dios, gente que blasfema el nombre del Señor. Esa persona empieza a decaer, a decaer, a decaer, hasta que llega un punto que esa persona no quiere nada con Dios, hermano. Yo creo que hasta entonces su nombre es borrado del libro de la vida cuando él ya no quiere nada con Dios. Va a ser borrado hasta cuando pasado un serio periodo de tiempo que no sabemos cuál es, por eso uno no debe juzgar. Y muchas personas que están allá afuera y que mueren y no se están congregando o no lo vemos nosotros como que están, como decimos nosotros, activando como cristianos en una comunidad cristiana. Muchas personas que se mueren les pasa lo mismo que a Corintios, hermano. El Señor ve que no se van a volver antes de perderlos. El Señor los ama tanto que no está dispuesto a perderlos, porque
costaron la sangre de su propio hijo, no los va a dejar ir así de fácil. El Padre va a luchar por ellos para preservarlos, para que ellos no pierdan su salvación. ¿Se acuerda usted del ejemplo de la Biblia cuando venía ya el juicio sobre Sodoma y Gomorra, pero la misericordia del Altísimo estaba extendida hacia Lot? Dice la Biblia que lo agarraron de la mano a él y su familia, prácticamente lo llevaban a la fuerza, por así decirlo, lo llevaron de la mano, como que lo iban empujando para sacarlo, porque era la instrucción que tenían los ángeles de parte de Dios. ¿Por qué? Porque la misericordia estaba extendida y Dios no quería que le cayera el juicio a él. Pero mire cómo son las cosas, hermano, de la vida. Hay gente que anda caída y están adentro de las iglesias. Ay, Dios mío. Y sabe muchas veces cuáles son. Las que se ven más santísimas, las que se ven más espirituales. Ellas juzgan, ellas señalan, ellas critican, ellas humillan, ellas avergüenzan a otros, ellas quieren sobresalir, ellas quieren demostrar su espiritualidad a todos, que todos vean que guiadas por el Espíritu son. Dios mío, hermano, la Escritura dice que hay más esperanza para el impío y el pecador que para aquel que se cree que está bien y que anda justo, hermano. Muchas de estas personas con falsa religiosidad, hermano, son acusadores, que es una característica de Satanás. Él es el acusador de los hermanos. Hay hermanas en las iglesias, especialmente las mujeres, no sé por qué, pero son acusadoras, hermano. Ellas juzgan, y la que no anda como ellas piensan, y que se pinta y que no se pone falda como ellas larga, y que es una serie de mandamientos que no están escritos, hermano, que tratan de imponer sobre los demás, y todos los que no son espirituales como ellos piensan que debe ser un espiritual, lo juzgan sin misericordia. Por eso Jesús le decía a los fariseos y a los saduceos: vayan y aprendan lo que significa misericordia y no sacrificios. Es lo que quiere el Señor. ¿De qué le sirve estar ahí con las manos levantadas y una temblorina, hermano, que parece que las conectaron a la pared? Si después con esas mismas manos y esos dedos están juzgando a los hermanos, están juzgando a los vecinos, están dando mal testimonio por su falsa religiosidad delante del mundo, haciendo que se pierda la gente, hermano. No entran ni dejan entrar a los que están entrando, dijo Jesús. Con la misma lengua con que hablan en lenguas en la iglesia, con esa misma lengua critican, murmuran, destruyen hogares, destruyen vidas, destruyen ministerios. Falsa religiosidad, hermano, es una de las peores cosas que suceden en las congregaciones en nuestros días. Y esa gente piensa que anda bien y no saben que andan más caídos que los que ya se fueron, que los que salieron de la congregación. Hay más esperanza para los que salieron que para ellas. Es terrible, pero es cierto, hermano, estas cosas que yo le estoy diciendo. En la Biblia encontramos en Isaías 65, verso 5, Reina Valera 1960, que dicen: estate en tu lugar, no te acerques a mí, porque soy más santo que tú. Esa es la actitud que existe en muchos creyentes hacia otros. Se creen superiores a ellos. Estos son humo en mi furor, dice el Señor en este verso. Fuego que arde todo el día. El Señor ve de lejos al altivo, rechaza al altivo. Justo aquí, en el siguiente capítulo, Isaías 66,
Dice así: mi mano hizo todas las cosas y así todas las cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Y ya estudiamos cuando dice mi palabra, no es lo escrito en sí mismo está muerto. Lo escrito en sí mismo está muerto. Está hablando de la palabra que sale de la boca del Altísimo, guiándonos. Así que dispongamos nuestros corazones con una nueva actitud. Voy a dejarlo aquí y continuaremos en el siguiente video con este mismo tema. Y veremos y analizaremos los versos que están relacionados o que mencionan en el Nuevo Testamento la palabra predestinación. Que la paz de nuestro Señor sea en su mente y en su corazón desde ahora y para siempre. Amén.